Bendiciones, amigos. Vamos a ver las diferentes representaciones que los ateos hacen para justificar su convicción, su certeza y su absoluta seguridad de que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo. Ellos dicen que una de las manifestaciones claras de la sevicia, de la maldad, de la monstruosidad de este Dios está contenida en el libro de Génesis, en el capítulo 9, que nos habla del diluvio universal. Y si lo analizáramos detenidamente, nos daríamos cuenta que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de todos los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en sus manos serán entregados. Si analizamos las diferentes traducciones que tiene la Biblia, entenderemos que es importante comparar entre ellas, porque desafortunadamente no todas manifiestan claramente lo que en realidad de verdad está diciendo Dios: que sus descendientes llenen la tierra, es decir, que gobiernen la tierra. Ese es el plan de Dios, que nosotros estábamos aquí para gobernar nuestra tierra, que es nuestro cuerpo. Nosotros gobernamos nuestro cuerpo, que contiene a nuestra alma y que contiene a nuestro espíritu, que es nuestra conexión con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es evidente que todo tiene que fluir. Pero además dice: pongo bajo el dominio de ustedes a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles y a todos los peces del mar ante ustedes. Si se dan cuenta, son 4 especies diferentes las que pueblan los cielos, pueblan la tierra, pueblan debajo de la tierra y el agua, el mar. Entonces son 4. Pero esta manifestación está clara que también tiene que ser en cuanto a lo que somos. En el capítulo de Génesis 6 nos habla claramente del diluvio universal, de los planes que Dios tuvo para, según ellos, los ateos, destruir al ser humano y borrarlo de la faz de la tierra. Que este Dios elige causar la muerte de un número incalculable de mujeres, niños, hombres, ancianos, para salvar a unos cuantos. Génesis 6:17 es muy claro cuando dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Si leemos eso así, de esta manera, pues tenemos que concluir que efectivamente es un Dios cruel, es un Dios malvado. Y si vemos Génesis 6:7, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Dios se arrepintió, pero la pregunta es: ¿de qué Dios estamos hablando? Porque el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente no se arrepiente. Entonces no es posible que, si Números 23:19 dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, ¿por qué entonces Génesis 6 dice que se arrepintió Dios de haber hecho al mundo? No puede ser. En el 5 dice: el Señor vio que la maldad del hombre en la tierra era muy grande, que todos sus pensamientos y sentimientos tendían siempre a lo malo. Y es evidente que así sea, porque la naturaleza que engendró el hombre de Adán era mala. Pero una cosa es que el hombre sea malo y otra completamente diferente a que Dios sea malo. Y se arrepintió, dice el 6, de haber creado al hombre, y se afligió en su corazón. Imagínense, arrepentimiento y aflicción en la mente y el corazón de un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, altísimo y viviente. No hay forma de justificar eso o de compaginar esto. Si analizamos todo lo que sucedió en Génesis 6, donde habla de el diluvio universal, ciertamente parece una decisión extrema en la superficie. Por eso es importante que analicemos una serie de factores que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, la palabra de Dios en Génesis nos dice claramente que la violencia
y el mal habían llegado a extremos absolutamente intolerables. Habían llegado a ser extremadamente penetrantes y dañinos. De modo que es evidente que literalmente afectaban a todos aquellos que existían en ese momento. Porque si vemos 6:5 dice: el Señor vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos y sentimientos tendían siempre a lo malo. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Significa que hicieron a un lado a las que no les gustaron, por lo cual podemos darnos cuenta de que aquí única y exclusivamente estaba predominando una atracción enteramente sexual. Por eso dice a continuación: entonces dijo el Señor, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, viven en la carne, que su vida no pase de los 120 años. Esto nos muestra una cosa muy interesante. El plan de Dios es que nosotros podamos llegar a los 120 años en plenitud, pero desgraciadamente, por causa del pecado y de la iniquidad del hombre, se redujo a 80 años. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice: algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades, pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. El plan de Dios era que inicialmente nosotros debíamos vivir 120 años. Génesis 6:3 dice: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. A pesar de toda la iniquidad y maldad del hombre, que vivía únicamente en la carne, Dios había dispuesto esto, que el hombre viviera 120 años, que el espíritu que Él sopló sobre el ser humano permaneciera por 120 años. Ese era el plan inicial de Dios, pero a causa de la iniquidad y de la maldad se redujo a 70 y a 80 años los más robustos. O sea que los que han traspasado la barrera de los 80 años deben considerarse bienaventurados, porque es evidente que el Espíritu de Dios sigue fluyendo sobre ellos, lo que muestra claramente que mientras el Espíritu de Dios esté morando en nuestra tierra, en nuestro cuerpo, no podrá existir ninguna enfermedad que pueda aniquilar nuestra vida. Es el plan de Dios. Mientras que la inundación universal ciertamente parece un castigo extremo y absolutamente indolente de parte de Dios, si analizamos los factores que tenemos que considerar conforme a lo que dice Génesis 6, nos daremos cuenta de que la maldad se había manifestado plenamente porque vivían en la carne, no vivían ni en el espíritu, ni en la mente, ni en el corazón, sino únicamente para satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que analizar claramente que el Antiguo Testamento deja muy claro que la violencia y el mal que prevalecían en esa tierra habían llegado a ser extremadamente penetrantes, de modo que literalmente afectaban a todos y a todo los que existían en ese momento. Génesis 6:5 dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, única y exclusivamente el mal. Moisés indica claramente a través del Pentateuco que mucho del pecado que estaba cometiendo la humanidad en ese tiempo era de carácter sexual, pura atracción física. Vivían para satisfacer los deseos de la carne, y que el mal penetró y llenó toda la tierra. Esto nos muestra claramente que la gente que fue aniquilada en el diluvio universal no era para nada
inocente, eran pecadores.